Bueno, espero que ya me escuchen. Nuestra clase va a ser Derecho del Trabajo. En esta clase nosotros vamos a abordar lo que es lo que son, bueno, va enfocado a ver lo que es el derecho del trabajo individual y derecho del trabajo colectivo. Tenemos que ver acá en nuestro curso lo que es el contrato, lo que es la relación laboral. De igual forma tenemos que bueno, estos aspectos entran en lo que es el derecho individual del trabajo. En derecho colectivo vamos a ver lo que son lo que es la huelga, lo que es la seguridad social, los riesgos de trabajo. De igual forma vamos a ver lo que son las reformas laborales que han habido. Tenemos, si nosotros recordamos, nuestras reformas laborales más importantes que se dieron fueron la del 2012 y la del 2019. De igual forma vamos a ver dentro de nuestro curso lo que son los antecedentes del derecho del trabajo y cómo se da nuestro derecho laboral, ¿sí? De igual forma tenemos que ubicarlo en qué clasificación del derecho se encuentra. Una pregunta, ¿de qué carrera somos, compañeros? Yo, profesora, soy de Derecho. Mi nombre es Patricia. Pati, ok. Buenos días, yo soy Dulce Hernández y soy de Contabilidad. Ajá. Buenos días, mi nombre es Nayeli, soy de Derecho. Ok, bueno. Pues somos de varias carreras, ¿verdad? Ok. Ya tuvieron cursos anteriores de Derecho, ¿verdad? Los que son de contar. ¿Sí sabemos cómo se clasifica nuestro derecho? No, yo voy en el tercer cuatrimestre y no he tenido otra materia con relación a Derecho. ¿Tercer cuatrimestre de qué, compañera? De Contabilidad. Ah, ok. Bueno. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros hablamos o nos viene a la mente, cuando nos viene a la mente o escuchamos lo del derecho laboral, ¿a qué nos imaginamos, compañeros? ¿Qué hace referencia? Ajá, ¿en qué consiste el derecho laboral? ¿Se Pues, acuerdan? ¿Sí? Pues consiste en que que todo lo que tenga que ver con el derecho, con el trabajo esté regulado en alguna parte, ¿no? Y en este caso, pues el derecho laboral se encarga de eso, ¿no? De medir y ver realmente dónde estén los derechos del trabajador. Ok. ¿Pudiera ser que son los beneficios que tiene un trabajador al ingresar a alguna empresa o de parte de un patrón? ¿O de parte de quién, perdón? ¿Del patrón? Así es. Ok. Bueno. Sí, nosotros vamos a tener que, tanto el patrón como los trabajadores van a tener derechos, ¿no? Van a tener derechos y van a hacerlos valer. Bueno, vamos a iniciar nosotros, ¿sale? Vamos a tener, en primer lugar, tenemos que determinar en qué consiste lo que son los gremios, ¿sale? ¿Qué es un gremio? Nuestro derecho laboral se va a dar bueno, va a aparecer en los gremios. Tenemos que, como antecedente del derecho laboral, vamos a tener nosotros a los gremios. En primer lugar, vamos a tener que tenemos que el derecho laboral, de acuerdo a lo que nos dice el tratadista Mario de la Cueva, tenemos que aparece a partir del momento en que la esclavitud desaparece. Al desaparecer la esclavitud, se va a iniciar el trabajo libre. Tenemos acá que los hombres van a iniciar a prestar sus servicios mediante un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo necesita que se regule. Entonces, como este trabajo que ya lo desempeña una persona libre, se necesita este trabajo regular, es entonces cuando nace el derecho del trabajo. ¿Sí? Tenemos entonces que la mayoría de los tratadistas señalan que las instituciones del derecho romano y el régimen corporativo de la Edad Media son los antecedentes del derecho del trabajo. Del derecho del trabajo. Tenemos que en Roma
en Roma los colegios de artesanos se remontan al reinado de Numa Pompilio y de Servio Tulio. Acá tenemos que se va a regular lo que es el trabajo de estos artesanos, pero esta regulación va a tener un carácter religioso que profesional. Después de esto tenemos que cuando llega Julio César al poder, va a ordenar la disolución de esta normatividad, toda vez que el trabajo como se estaba desarrollando estaba ocasionando agitación, ¿no? Después tenemos que en la época de Augusto va a aparecer una nueva reglamentación en la que se va a sustituir el sistema de libre formación por la autorización previa. Tenemos que acá en esta forma de autorización previa tenemos que, a medida en que iban disminuyendo el trabajo de los esclavos, va a crecer la necesidad de una mano de obra de hombres libres, ¿sí? De ahí entonces que empiezan a crearse lo que son las normas en materia laboral. Tenemos después que igual estamos hablando de la época del derecho romano, tenemos que acá Alejandro Severo delimita lo que son las profesiones y permite a cada colegio redactar sus propios estatutos. Después tenemos a Diocleciano, él va a regular los salarios. Tenemos que, a pesar de que ya los colegios ya se constituían plenamente como corporaciones de artesanos, tenemos que en esta todavía sigue teniendo un carácter religioso. Tenemos que aquí también se van a crear colegios de hombres libres, también vamos a tener de mujeres y en algunas ocasiones también se van a tener colegios que van a pertenecer solamente a una profesión. Si nosotros nos vamos dando cuenta de aquí también, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los sindicatos, cuando hablamos va a haber sindicatos de gremios, ¿no? De determinada actividad, van a tener su propio sindicato, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos igual que acá en Roma, vamos a tener nosotros que los juristas romanos van a distinguir, van a distinguir perfectamente lo que es un contrato de obra y el contrato de trabajo. Tenemos que tanto el contrato de obra y el contrato de trabajo, el objeto viene a ser lo mismo, lo único que va a diferenciarlo va a ser que el contrato de obra tiene un carácter transitorio y el contrato de trabajo va a tener un carácter perdurable, ¿sí? De ahí entonces que la regulación o la normatividad de cada uno va a ser totalmente diferente. Después de esto tenemos que en el año 410 a.C., al caer Roma en poder de los bárbaros, el mundo que estaba unificado en este momento por el Estado romano se va a dispersar y los hombres se van a aislar en grandes aislamientos urbanos. De aquí vamos a tener nosotros que de la economía familiar se va a pasar a una economía de la ciudad y de la manufactura que era para el consumo doméstico se va a pasar a un sistema de producción para la clientela. De aquí entonces va a surgir lo que es la división de trabajo, la especialización en la formación de distintos oficios. También tenemos que aquí en este tiempo va a ser cuando va a traer como consecuencia natural que aparezca lo que es el proletariado, ¿sí? La mano de obra barata, la cual va a estar integrado por hombres, por mujeres y niños, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, ¿sí? Acá también va a aparecer lo que es la explotación
la explotación de los asalariados. Acá entonces vamos a tener nosotros que los proletariados, los que eran antiguos compañeros, aprendices, campesanos, maestros y pequeños propietarios, bueno, de acuerdo ya a la situación que en ese momento se está viviendo, bueno, perdón, me sacó la plataforma. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, Sí, ya se escucha. Bueno. Bueno, entonces acá vamos a tener que las corporaciones van a estar integradas por maestros, por compañeros y por aprendices. Así es como se inicia lo que es el derecho laboral. Cuando nosotros hablamos del derecho laboral, podemos hacer menciones, antecedentes, nos vamos a nosotros a remitir a dos formas de antecedentes, lo que son los antecedentes a nivel internacional y lo que son a nivel nacional. Vamos a hablar nosotros ahorita lo que son los antecedentes del derecho del trabajo a nivel nacional, ¿sí? Tenemos nosotros, por lo que hace al derecho laboral, tenemos nosotros que la Constitución de 1857, ahí ya se establecía lo que era la libertad de profesión, también se establecía lo que era una retribución justa y se consideraba el trabajo, pero se consideraba el trabajo como una mercancía. De ahí entonces tenemos que el trabajo, al considerarse una mercancía, va a estar regulado por una ley mercantil, ¿no? Por una ley mercantil o una ley civil, de acuerdo a los contratos de servicios que en esa época se estaban suscribiendo. Tenemos que nuestro derecho laboral van a ser entonces, van a ser con la Constitución de 1917. Si nosotros recordamos la Revolución Mexicana, ¿recuerdan ustedes cómo se da la Revolución Mexicana? ¿Cómo inicia la revolución en nuestro país? ¿Alguien recuerda, compañeros, cómo se da? ¿Por qué se da la Revolución Mexicana? Maestra, pues la Revolución Mexicana se da por la situación de que quieren quitar a los campesinos lo que son sus tierras, ¿no? Ajá. De lo cual, pues hay dos grupos que son los zapatistas y los, ahí se me fue el otro, los zapatistas y los carrancistas, para defender las tierras. Entonces Emiliano Zapata, defiende las tierras, bueno, él lucha por defender la tierra de los campesinos, ¿no? En la zona sur. Y fue claro, los campesinos querían quitar sus derechos que tenían, pues, en sus tierras. Ok, ¿alguien más, compañero? ¿Alguien más? ¿Alguien más recuerda cómo se da lo que es el derecho, cómo se da la Revolución Mexicana? ¿Alguien más, compañeros?
Nayeli, ¿recuerdas cómo se da la Revolución Mexicana? ¿Por qué se da la Revolución Mexicana? ¿Alguien recuerda? Pues más que nada, como comentaba el compañero, era defender las tierras y los derechos de los trabajadores que no les pagaban como tal su trabajo, únicamente los tenían como esclavos. Ujú. Ok, alguien, por ahí les falta algo, ¿no? ¿Cómo inicia? Inicia por eso, compañeros, la Revolución Mexicana. ¿Quién se encontraba en el poder en ese momento? Don Porfirio Díaz inicia con desterrar a don Porfirio Díaz del poder y acabar con la dictadura. Exacto, bueno, exacto. Entonces tenemos que cuando se inicia lo que es el... Ay, perdón. Ok, tiene igual sí, sí, compañero. Nico también tiene razón, ¿no? La Revolución Mexicana se inicia como un movimiento político. Si recordamos, en ese momento se encuentra Porfirio Díaz, se encuentra una dictadura, se quiere quitar el poder a Porfirio Díaz, ¿no? Así es como inicia nuestra Revolución Mexicana. Al iniciar la Revolución Mexicana, bueno, también hay mucho descontento por parte de la población. Recordemos que en aquella época las jornadas de trabajo eran muy largas, ¿sí? Recuerdan lo que es la jornada de trabajo, lo que eran las tiendas de raya. ¿Recuerdan las tiendas de raya cómo eran en aquella época, compañero? Pues no tenían sueldo como tal, sino que las tiendas de raya te pagaban con lo que supuestamente necesitabas, pero no te daban el dinero en físico. Ajá. ¿Alguien más, compañero? De las tiendas de raya, ¿qué más recuerdan? Las deudas de los trabajadores, ¿cómo era, compañero? ¿Se transmitían de generación en generación o así quedaban? No se No, la deuda se transmitía. Exacto, ¿no? Tenemos que entonces en esa época se vive, estamos hablando que en esa época nuestro país vive una situación muy complicada, ¿no? Los trabajadores tienen jornadas excesivas de trabajo, y de igual forma trabajan los menores y tenemos que también trabajan los menores y tenemos que, este, las tierras también, ¿recuerdan cómo estaban las tierras repartidas? Bueno, tenemos que entonces la situación es una situación muy difícil que se está viviendo en el país. Tenemos que el movimiento inicia por, la Revolución Mexicana inicia como un movimiento político, posteriormente se convierte en un movimiento social. Se convierte en un movimiento social por la situación que en ese momento se está viviendo en el país, ¿no? La clase campesina, igual, no tiene, bueno, le trabaja a los terratenientes, no tiene tierras, ¿no? No tienen tierras para cultivar, ¿no? De ahí que aparecen nuestros caudillos, ¿no? Emiliano Zapata, bueno, todos Francisco Villa, todos estos caudillos aparecen, ¿no? También aparece acá también, hay, bueno, no, estamos igual que siempre, no hay una repartición justa de lo que es la riqueza, ¿no? Decíamos, ¿no? Que los horarios de trabajo son trabajos muy excesivos, la jornada de trabajo son jornadas muy largas, están lo que son las tiendas de raya, en las tiendas de raya teníamos que al trabajador no se les pagaba, ¿no? Al trabajador el patrón les iba fiando en la tienda de raya y cuando llegaba la fecha de pago, simplemente el patrón le hacía cuenta y resultaba que el trabajador le seguía debiendo, ¿no? Igual también tenemos que en esta época las deudas se transmitían, ¿no? Si el padre fallecía, pues el hijo seguía con las deudas, ¿no? Cosa que ahora ya no ocurre, ¿verdad? Entonces, en este momento es cuando se da, decimos que se convierte en nuestro movimiento de la revolución se convierte en un movimiento social. Acabando la Revolución Mexicana, tenemos que en 1916, en diciembre, se convoca a un Congreso Constituyente. Lo convoca Venustiano Carranza a este Congreso Constituyente, ¿no? El Congreso Constituyente tenía como función, como finalidad, crear una nueva constitución. Bueno, si nosotros nos vamos al término de poder constituyente y poderes constituidos, vamos a tener
que el poder constituyente, su función es esa, crear una constitución. Una vez que una vez que el poder constituyente crea la constitución, él desaparece para poderle darle entrada a los poderes que ya creó. ¿Cuáles son los poderes que ya creó? Pues los poderes constituidos, los que conocemos como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bueno, tenemos que aquí entonces, en este Congreso Constituyente, en este poder constituyente, se crea la Constitución de 1917. En esta Constitución van a aparecer como integrantes del Congreso de la Unión, gente que participó en el movimiento revolucionario, ¿no? Vamos a encontrar obreros, vamos a encontrar clase campesina, vamos a encontrar intelectuales. Va a haber un grupo muy variado, ¿no? De los que van a conformar este Congreso, ¿no? Este poder constituyente. Crean la Constitución, en esta Constitución le van a dar pauta o van a establecer acá lo que son los derechos de los trabajadores y los derechos de la clase campesina, ¿no? Tenemos entonces que en este momento, cuando se crea la Constitución de 1917, también acá van a hacer, aquí en México, van a hacer lo que es el derecho social. ¿Qué es el derecho social? Bueno, va a ser aquel derecho que trata de proteger a las clases más débiles. ¿Cuáles son las clases más débiles, compañeros? Obrera y campesina. Exacto. Va a ser la clase obrera y la clase campesina. Tenemos entonces que en esta Constitución de 1917 se van a reconocer los derechos de estas dos clases, ¿sí? ¿Cómo se van a reconocer los derechos? Bueno, se va a crear el artículo 123 en la que se van a establecer los derechos de los trabajadores, lo que da lugar al derecho laboral. En este artículo 123 se van a poner las garantías mínimas, los derechos mínimos que va a tener todo trabajador, independientemente, bueno, van a estar los derechos mínimos, ¿no? Independientemente, de acuerdo a la actividad que uno realice, puedes tener derechos mayores, sí, pero lo mínimo ya está establecido en nuestra Constitución en el artículo 123 y se tienen que respetar. Tenemos que, y bueno, decíamos que también se crea acá lo que es el derecho agrario, ¿no? El derecho agrario teniendo su fundamento en el artículo 27 constitucional. De aquí entonces, ya teniendo lo que es el derecho social, teniendo ya acá teniendo, por ejemplo, el derecho agrario, lo que es su fundamento, que es el artículo 27, y el derecho laboral, su fundamento del artículo 123, de aquí entonces se van a crear las siguientes ramas del derecho, lo que es el derecho agrario y el derecho laboral, ¿no? Bueno, de aquí entonces tenemos que una vez que se crean estos derechos, nuestra clasificación del derecho va a ser ya diferente. Si ustedes recuerdan, cómo se clasifica nuestro derecho. Pati, ¿tú recuerdas cómo se clasifica nuestro derecho? Bueno, ¿cómo se clasificaba? No lo recuerdo, maestra. Bueno, la clasificación de nuestro derecho iba a ser el derecho público, derecho privado. Cuando se crea la Constitución de 1917 vamos a tener también el derecho social, ¿no? Pues si nosotros ubicamos la clasificación de nuestro derecho, vamos a tener que en el derecho público van a ser aquellas normas que van a regular las relaciones entre el Estado y el particular, y el Estado va a mantener siempre su soberanía, su poder, ¿no? El Estado va a estar arriba y el particular va a estar abajo. El derecho privado vamos a tener que va a ser aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre los particulares y el Estado, pero acá todos están en el mismo nivel, ¿sí? Y en el derecho social, como decíamos, es un derecho proteccionista, trata de proteger a las clases más débiles, clase trabajadora, clase agraria, ¿no? De ahí entonces tenemos el derecho, las dos ramas del derecho que se derivan, ¿no? Derecho
derecho laboral y derecho agrario. ¿Sí? Así es como nace nuestro derecho laboral. La Constitución de 1917 es la primera constitución en la que se reconoce el derecho social y se elevan los derechos de los trabajadores a un rango constitucional. Recordemos que al elevarse a rango constitucional es que se tienen que respetar, se tienen que respetar, se tienen que hacer valer, ¿no? Toda vez que ya están en nuestra Constitución. ¿Sí? Bueno. Decíamos entonces que se crea nuestro derecho laboral, se crea con la Constitución de 1917. Tenemos que en el artículo 123 es en donde se establece las garantías o los derechos de los trabajadores. Tenemos que en este artículo 123, que se crea en 1917, tenemos que aquí este artículo, bueno, cuando se crea cuando se crea la Constitución, cuando se crean, por ejemplo, el artículo 123, tenemos que hay su fundamento, la Ley Federal de Trabajo va a tener su fundamento en el artículo 123. Al estar los derechos fundamentales de los trabajadores en el 123, se tiene que crear una ley reglamentaria, ¿sí? Una ley reglamentaria, ahí va a salir la ley secundaria, lo que es la Ley Federal de Trabajo. Tenemos que el artículo se crea en 1917, pero la Ley Federal de Trabajo se promulga hasta 1931. Hasta 1931. Es decir, no contamos, en 14 años no tuvimos una ley reglamentaria, no tuvimos una Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Después de esto, te decimos que en el año de 1931 se crea la Ley Federal de Trabajo. Esta permaneció sin sufrir reformas importantes durante 34 años. Después tuvo una reforma hasta 1970. Hasta 1970 tuvo una reforma. Tuvo una reforma, ¿sí? Bueno. Tenemos después, en 1980, se va a reformar nuestra ley Federal de Trabajo, pero se reforma por lo que hace al aspecto de la huelga y a los procedimientos de huelga. Acá se establece cuáles van a ser los tipos de huelga que van a haber, cuando una huelga va a ser considerada existente, cuando va a ser inexistente, cuando va a ser legal, cuando va a ser ilegal, ¿sí? Ahí se establece en este año, en 1980. Después de acá tenemos que una reforma muy importante que se da es el 30 de noviembre de 2012. Es la reforma, bueno, esa junto con la del 1 de mayo son las reformas más importantes que se dan a la Ley Federal de Trabajo. Tenemos que con la reforma del 30 de noviembre del 2012, por ejemplo, entre las reformas que se dan, vamos a tener que se cambia, por ejemplo, se cambia lo que son los salarios caídos. Por ejemplo, antes de esta reforma del 2012, teníamos que, si tú como trabajador demandabas al patrón, a ti te iban a pagar los salarios caídos desde la fecha en la que ocurrió el despido injustificado hasta la fecha en la que te paguen, en la que se te paguen ya, se te paguen los salarios caídos. Bueno, Finiquito. ¿Perdón? Tu finiquito. Bueno, hasta esa, bueno, que se te pagan ahí sería lo del finiquito y la liquidación. Sí, pero hasta la fecha en la que se te pagan, tú cobrabas entonces salarios caídos. Si a ti te despidieron, ¿qué será? Si a ti te despidieron el 5 de febrero del 2012 y te van a pagar hasta el 5 de febrero del 2021, bueno, ya tenemos que te van a pagar, te tenían que pagar
desde esa fecha hasta el 2012, hasta el 2021, del 2012 al 2021, ¿no? Salarios caídos. Tenemos con la reforma que se da en el 2012, se establece que ya no se van a pagar y que los salarios caídos se van a pagar de otra forma. ¿De qué forma se van a pagar los salarios caídos? Bueno, pues solamente vas a poder cobrar un año de salarios caídos. Si tu juicio duró más de un año, bueno, eso ya no importa, ¿no? Ya nada más te van a pagar lo que es de salarios caídos de un año y un interés del 2% sobre 15 meses de salarios caídos, nada más si es que tu juicio tardó más de un año, ¿sí? Si nosotros vemos, bueno, tenemos que nuestro derecho laboral, nuestro derecho de trabajo es un derecho proteccionista, acá estamos, bueno, acá podríamos pensar que ya no está siendo proteccionista, ¿o sí? ¿O qué opinamos? Pues no, porque ya desprotegió al trabajador. Ya desprotegió al trabajador, exacto, ¿no? Bueno, pero eso lo podemos decir nosotros si estamos del lado del Trabajador. trabajador, del lado del patrón, ¿qué Sí, porque opinamos? ahí sería un beneficio para el patrón, no para el trabajador. ¿Por qué creen ustedes que se dio esta reforma? ¿Cuál fue el argumento que tomaron de que se dio esta reforma? Por la duración de los juicios. Los juicios. Ajá. Por la duración de Antes los juicios tardaban muchísimos años. ¿Y ahora ya no, compañeros? Sí, también tarda, ¿no? Pero pues puede tener un rango mínimo de 6 meses para poder resolver su juicio laboral. Ok, bueno, sí, tenemos lo siguiente entonces. Esta reforma laboral se da, bueno, se toma como argumento, tomaron como argumento de que los juicios eran muy, bueno, sí, que son muy largos, ¿no? Al ser muy largos los juicios, pues se iba a terminar, se termina pagando mucho al trabajador de salarios caídos y las empresas muchas veces caían en quiebra. Caían en quiebra, entonces al caer en quiebra tenían que cerrar sus centros de trabajo y tenían que despedir a gente. Al despedir a gente, pues, bueno, entonces se despiden gente, queda gente sin trabajo solamente por un trabajador. Entonces se tenía que sopesar la situación. Al sopesarse la situación, ¿qué es lo que conviene? Pues lo que conviene es que haya más más fuentes de trabajo, que haya fuentes de trabajo a que se cierren estas fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el argumento que se toma para hacer esta reforma, ¿no? Esta reforma. Se dejó de ver su pantalla. Ay, perdón. Me regreso. ¿Me escuchan, compañero? Ya. Ok, bueno, entonces tenemos que esta reforma del 2012, dentro de los aspectos fue esa, ¿no? De los salarios caídos, ¿no? Se cambia, nada más puedes cobrar ahora un año de salarios caídos. Y la reforma también va enfocada a que se cobra nada más un año de salarios caídos, porque la reforma también iba enfocada a que todo procedimiento laboral se llevara a cabo máximo un año. Por eso era que nada más ibas a cobrar un año. Pero tenemos que en la actualidad pues sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Los juicios laborales siguen tardando más de un año, son juicios laborales muy tardados, ¿no? Pero acá también tú como abogado o como trabajador también, aquí ya no puedes ejercer presión contra el patrón, ¿no? Antes a lo mejor tenías ese recurso, ¿no? Tú le decías o tú tratabas de presionar al patrón para que te pagara lo que te debía,
lo que te debía, argumentando de que si el juicio seguía más años, pues los salarios caídos seguían computándose, ¿no? Y ahí de esa forma podría llegarse a un arreglo en cualquier momento, ¿no? Pero ahora, pues ya no pasa nada, ¿no? Porque acá siempre quien va a ser el necesitado, pues la parte trabajadora, ¿no? La parte trabajadora va a ser la que va a necesitar del dinero, ¿no? El patrón, bueno, pues puede pasar los años, simplemente va a pagar, ya va a pagar menos de salarios caídos, ¿sí? Ya va a pagar una cantidad menor, ya no le afecta, al patrón ya no le afecta que el juicio tarde muchos años, ¿no? Al que le afecta es al trabajador, ¿sí? Esas son las reformas que se dan en el 2012, ¿sí? Después de esto también decimos que otra reforma que se dio por lo que hace a la Ley Federal de Trabajo, tenemos que en el 2014, bueno, pero esta reforma no tuvo mucha importancia, bueno, o no fue tan importante porque aquí lo único que se cambió fue la edad mínima de los menores para trabajar, la cual anteriormente a la reforma del 2014 teníamos que los menores podían empezar a laborar a partir de los 14 años, ¿no? Teniendo un permiso de los padres, y también siempre y cuando no desatendieran la escuela, ¿no? Tenemos que con la reforma del 2014 sube la edad mínima para que puedan trabajar los menores de edad, sube a 15 años, ¿sí? Después de esto tenemos otra reforma muy importante que se da, es la del 1 de mayo del 2019. En esta reforma, por ejemplo, se le reconoce derechos a los trabajadores domésticos. Acá estos trabajadores, la ley señala que en conjunto con el patrón tendrá que inscribirlos en el Seguro Social, ¿no? Se reforma, se los va a tener que inscribir en el Seguro Social, igual establece jornada mínima de trabajo para este tipo de trabajadores y también establece como obligatorio que el trabajador doméstico pueda hacer válido lo que es su día de descanso, ¿sí? Estos derechos anteriormente no estaban reconocidos. También en esta reforma del 1 de mayo del 2019 también hay reformas por lo que hace en materia de derecho colectivo, por lo que hace a los sindicatos, ¿sí? Acá ya se establece que tú, para poder elegir a tu representante sindical, va a ser por voto, este voto tiene que ser secreto, de igual forma si tú quieres, puedes o no pertenecer al sindicato, ¿no? Acá se establecen nuevas líneas para lo que por lo que respecta a materia de sindicatos. También por lo que hace a la huelga se establecen y se cambian lo que son los procedimientos. Y aquí también se establece, con la reforma del 1 de mayo del 2019, se establece que van a desaparecer las juntas. Y en lugar de las juntas ahora va a haber un tribunal laboral. Esta modificación se da para que ya sea la justicia laboral más pronta y expedita, ¿no? Para que ya los juicios laborales sean más rápidos, sean más ágiles, los juicios laborales. También en esta reforma del 2019 se establece como obligatorio, antes de que tú promuevas tu juicio laboral, que tú desahogues la etapa de conciliación. Tenemos que antes de la reforma del 2019 también tú podías llegar a una conciliación, ¿no? Pero esta conciliación se llevaba a cabo con personal de la propia Junta. Tenemos que acá, con la reforma del 2019, estas conciliaciones va a ser un procedimiento. Es un procedimiento previo que tienes que agotar para poder promover tu juicio laboral. En este procedimiento, procedimiento de conciliación tenemos que va a ser por un grupo especializado, ¿sí? No un grupo especializado independiente de los que van a llevar el asunto o el trámite del juicio laboral. Se tiene que llevar a cabo ahí lo que es la conciliación. Esta conciliación tiene que ser breve,
nos establece el término, tiene que ser breve y el conciliador tiene que realizarlo de tal forma que esta conciliación beneficie a ambas partes, que beneficie a ambas partes, y también es para que en ese momento concluya lo que es el juicio laboral, para que ni siquiera se le dé entrada al juicio laboral, ¿no? Porque lo que se pretende de igual forma es que al llegar a una conciliación, bueno, se acaba de más rápido lo que es el conflicto laboral, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa con esto? Decíamos que va a ser una autoridad diferente. Una vez que tú llevas a cabo este procedimiento, si no llegas a un arreglo, te van a tener que dar un documento en donde se establezca que tú no llegaste a ningún convenio, ¿no? Ningún arreglo con la contraparte. Y ya teniendo este documento, bueno, entonces ahora sí ya puedes tú promover tu juicio laboral. Si no tienes este documento, no vas a poder promover tu juicio laboral, ¿sí? ¿Qué otra cuestión decíamos? Por lo que hace la huelga también tenemos que igual cambian lo que son la forma la forma en la que se va a llevar la huelga. ¿Qué otra cuestión? Bueno, esas son las reformas que se dan en el 2019 y se establece un periodo para que en todos los estados, en todas las entidades federativas, se vaya haciendo el cambio, ¿no? De las juntas de conciliación y arbitraje y se pase a un tribunal laboral. Bueno, pero tenemos que hasta la fecha, pues estamos en esa transición, ¿no? Todavía no se ha hecho el cambio, entonces tenemos que, en la actualidad todavía siguen actuando las juntas. Las juntas siguen llevando lo que son los asuntos laborales, porque estamos en el proceso del cambio, ¿no? En el proceso del cambio, y bueno, estamos en la misma situación. Podríamos decir que en la ley, si nosotros checamos, ya no aparece. Si nosotros checamos nuestra ley federal de trabajo, la actual, vamos a encontrar que ya no aparece el término de junta. Ya para todo te menciona los tribunales laborales, los tribunales laborales te menciona, pero realmente se sigue aplicando lo que es las juntas, ¿no? Las juntas siguen llevando hasta ahorita lo que son los procedimientos laborales. También con la reforma que se da en el 2019 tenemos que se establece un registro de todos los contratos colectivos, de todos los que hay, y este registro que ya está establecido, acá tú vas a poder checarlo como trabajador, cuál es el contrato colectivo que a ti te rige, ¿no? Y es público, todo el mundo lo puede visualizar. Entonces, esas serían más adelante vamos a checar cada una de las reformas que hubo, ¿no? Pero podríamos decir que esas son las más importantes, ¿no? Serían las más importantes que Maestra, ¿y la de las pensiones cuándo se da? Con lo que ya no, la que fue, que aplicaba para los que fueran antes de 1992, que ya no había jubilación que ya no hay jubilación como tal, o pensión. Bueno, esa se viene a dar en el... Bueno, eso sería en materia de seguridad social, ¿sí? Bueno, me parece que esa se viene a dar en el... Bueno, no, ¿sabes qué? Déjame checar bien en cuándo se da esa reforma, ¿sale? Y la comentamos en la siguiente clase. ¿Sí? Es en seguridad social. Igual también, si ustedes recuerdan, también ahorita ya hubo cambios, ¿no? Con lo que es el nuevo gobierno, por lo que hace, y ¿se acuerdan que había aumentado lo que era la edad para pensionarte, ¿no? Y ya se volvió a dar edad. Esa se dio, me parece que el año pasado.